El 25 de julio de 1952, exactamente 54 años después de su llegada a Puerto Rico, el gobierno estadounidense se propuso resolver de una vez y por todas el sempiterno tema del estatus, con la creación del Estado Libre Asociado. Puerto Rico se honra al ver flotar su bandera junto a de la Gran Unión Americana y la Unión, por lo grande que es en su conciencia democrática, ha de sentirse satisfecha de que la bandera de un pueblo de tan esforzado espíritu en tan pequeña extensión le rinda el tributo de su libre compañía en las astas de la libertad. Con la creación del Estado Libre Asociado, Estados Unidos y mucha gente en Puerto Rico dieron por resuelto el problema colonial. Una nueva era asomaba. En el 52 finalmente se obtiene algo importante y es legislación congresional que autoriza al pueblo de Puerto Rico a tener una gobernanza propia autorizada por el Congreso, que Puerto Rico dejase de estar gobernado directamente por el Congreso para permitirle que se estuviese gobernado indirectamente. El Partido Popular lo presenta como, nunca decía, ahora estamos autorizados a tener gobierno propio, ya no nos va a estar gobernando el gobierno federal, como lo hacía hasta ahora, ya no vamos a hacer colonia. Entonces el planteamiento básico fue, en aquel momento, por ejemplo el Partido Independentista Puertorriqueño decía, eso es falso, eso es un mito, porque lo que ha hecho el Congreso es prestarnos poderes. Gilberto Concepción de Gracia hablaba, es un préstamo de poderes. Bajo el régimen autonómico, Puerto Rico experimentó un crecimiento económico imparable durante las siguientes décadas. Entre 1960 y 2000, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico se multiplicó 36 veces. Fue la época de oro de la economía puertorriqueña. Grandes fábricas, obras de infraestructura, crecimiento de la población, el surgimiento de una clase media. La vida parecía sonreírle entonces a Puerto Rico. Creció dramáticamente. La década en que más ha crecido la economía de Puerto Rico es la década del 60. Inicialmente se montan muchas empresas textiles de ropa que eran intensivas en mano de obra. El panorama empezó a cambiar con la llegada del nuevo milenio. Esta crisis comienza a cocinarse a finales de los 90, cuando se deroga la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Ahí, en esa transición de Acevedo Vilá al exgobernador Luis Fortuño, luego el exgobernador García Padilla, cada uno de ellos trató de hacer sus cosas, ¿verdad? Yo creo que se hizo evidente cuando se degrada el crédito del país. En mayo de 2006, por diferencias en cuanto a cómo aumentar ingresos para tratar de paliar la crisis, el gobierno cerró por 2 semanas. Entonces me envían un presupuesto y ese presupuesto yo entendía que no lo podía firmar. Yo veto el presupuesto, pero al momento de vetar el presupuesto, ya yo sabía, porque me lo decía Hacienda, el Banco de Fomento y OGP, que se iban a activar por primera vez en la historia de Puerto Rico 3 cláusulas constitucionales. 1, que entre en vigor el presupuesto del año anterior. 2, que el presupuesto del año anterior está deficitario. Y 3, que si no hacemos nada, va a llegar el momento que cuando haya que pagar los bonos, no va a haber dinero para operar el gobierno. Yo opero con el presupuesto del año anterior, sé que todo esto va a pasar, lo sé, y hago todos los esfuerzos, convoco otra sesión extraordinaria para volver a proponerle medidas de recaudo. Trato de convencer a José Aponte que esto va a suceder. José Aponte dice que yo soy un mentiroso, que hay dinero de más. Yo siempre he dicho, el gobierno no cerró como tal, porque la policía no cerró, los bomberos no cerraron, el centro médico no cerró. Entre 2009 y 2012, el gobernador Luis Fortuño intentó manejar la creciente crisis mediante la aprobación de la Ley 7, que viabilizó el despido de miles de empleados públicos. Antes de la toma de posesión empiezan ellos a hablarme de las condiciones de las deudas de las corporaciones públicas
particularmente deudas con el banco gubernamental, deudas que no tenían fuente de repago, etc. Todavía el tema no había llegado a los GOs, ¿verdad? El gobernador Fortuño toma, además toma 16, aumenta la deuda en 16.1 billones, ¿verdad? O sea, es el aumento más grande en solo 4 años en la historia. Eso hacía que en el 2015, pero particularmente en el 2016 en adelante, el servicio de la deuda aumentara dramáticamente. Y aumentaba a tal grado que no se iban a poder dar servicios básicos y pagar la deuda a la misma vez. Cuando se aprueba promesa, que tú tienes la fecha clara ahí, ya está presentado ante el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York, Distrito Sur de Nueva York, o sea, Wall Street, el interdicto, que se dicte el interdicto para que se congelen nuestras cuentas. O sea, estuvimos así de cerca. Durante los primeros 3 años de la administración de García Padilla, el gobierno intentó múltiples estrategias para evitar el impago. ¿Verdad? Si pudiéramos, como imaginariamente, subirnos a 1000 pies de altura, al tope de un edificio, y mirar el tema, y tú ves esa emisión que menciona, el tema de sacarle al banco la deuda, de vender la deuda de carretera, el tema de darle al Fondo General la misma credibilidad de Cofina, pues eran elementos que iban caminando a la vez y que teníamos que lograr para evitar, ¿verdad?, el impago. El descenso continuó. Considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable. Y cuando veo que el diálogo no se da, entendía que era necesario comenzar a ir a Washington. Y en el 2015 di el primer viaje con el doctor José Saldaña, que era presidente del UPR. Él compartía la preocupación y ahí comenzamos esas primeras reuniones diciéndole al Congreso Federal que Puerto Rico se abocaba a un abismo financiero sin los mecanismos legales, jurídicos, no había una ley de quiebras para el ELA, y que las implicaciones de un colapso fiscal iban a ser terribles socialmente hablando, económicamente hablando. El presidente estaba convencido de que no había alternativa, de que aunque esto no era democrático, esto era algo nunca antes visto, lo que estaba en juego era el colapso del gobierno de Puerto Rico. Si el Congreso no aprobaba promesa, básicamente todos los bonistas o gran parte de los bonistas hubieran demandado al gobierno, congelado las cuentas bancarias del gobierno, hubiera sido un caos total. Ahí entonces entramos en un pulseo entre el ala conservadora del Congreso y el ala más progresista, y el resultado fue promesa. La respuesta de Estados Unidos a la quiebra no fue solamente en el aspecto fiscal. Decidió también acabar con la autonomía que había concedido al ELA en 1952. Fue la transformación más grande en el aspecto legal de la relación entre ambos países desde 1900. Mira, cuando se empieza a hablar de crear una junta y se empieza a describir los poderes que tendría esa junta, pues yo me doy cuenta, junto con otras personas como Rafael Hernández Colón, que de lo que estamos hablando es de una junta que en gran medida va a sustituir al gobierno electo. Ahí la clave era que tenías a la Casa Blanca de Obama empujando, tenías a Antonio Weiss empujando, y en términos de aquellos que seguían los temas de Puerto Rico, había una división. Y obviamente las reuniones que ocurrieron entre el Tesoro con todos nosotros, incluyendo reuniones con el senador Reid y Chuck Schumer, Luis Gutiérrez, Serrano y yo en el Senado, y Antonio Weiss, para hablar. En ese momento todavía no teníamos la legislación, se estaban hablando cuáles eran las opciones, y básicamente se concluyó que no había ninguna. O sea, la intención de la administración de Antonio Weiss, en particular de Jack Lew y del presidente Obama, no es vamos a poner una junta a esta gente. Es que no pasaba por el Congreso si no era de esa forma. Ahí el trabajo del Tesoro fue extraordinario. Y el de Nidia y el de Nancy Pelosi. La oficina de Nancy era el headquarter de nosotros en el Capitolio. Yo estaba en la oficina de Pelosi. No atino a recordar si fue al celular de Pelosi o al celular de Nidia, que llama Paul Ryan.
y le dice, y me dice a mí, o sea, lo llama a ella para que me pasen el teléfono, y me dice, tengo los votos, pero tengo que saber que usted está de acuerdo y que va a apoyar esto. Si no, no lo bajo. Y ahí es que yo le digo, si alguien le apunta con un revólver y le pide su cartera, usted tiene opción. If someone points you with a gun and asks you for your wallet, do you really have a choice, Mr. Speaker? Y él me dijo, point well taken. Y la bajó, no sé cuándo. Me acuerdo si fue el mismo día o días después. Hubo oposición en el Congreso, tanto del ala conservadora, que lo que quería era una junta de control fiscal y que nos olvidáramos de reestructurar la deuda. Básicamente que viniera una junta a administrar el gobierno, a cobrar y pagar. Y hubo oposición del ala progresista, bien liberal de los demócratas. Por ejemplo, recuerdo que el senador Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, entre otros, se opusieron. ¿Y por qué se opusieron? Porque entendían que los poderes que estábamos concediéndole a la Junta eran, pues como yo mismo admití en su momento, antidemocráticos. Y vamos a una reunión allá en el Tesoro. Estábamos Rafael y yo, y José Alfredo, que nos estaba acompañando, estaba en la reunión. Y es de las reuniones más duras que yo he tenido en mi vida y que Rafael ha tenido en su vida. Y nosotros le hicimos el argumento ese de la democracia, de los valores. Recuerdo, y lo he citado muchas veces, Rafael le dijo, ustedes no entienden lo que están haciendo, ustedes van a hacer no va a haber forma de gobernar a Puerto Rico sin un conflicto constante entre el que salga electo en las elecciones y los miembros de la Junta. Y a Antonio Weiss no le importaba. Siempre hago este cuento, cuando salimos de la oficina del Tesoro, eran como las 5 de la tarde, Rafael suspira y dice, yo necesito un whisky. Y nos fuimos a un sitio que hay ahí cerca y a llorar las penas, podríamos decir. Y yo creo que al otro día o a los 2 días se aprueba en la Cámara de Representantes Promesa. En junio de 2016, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Promesa, que fue firmada por el presidente Barack Obama el 30 de ese mismo mes. Efectivamente, una de las perversidades de Promesa es justamente aprobar una ley bajo la cláusula territorial que enmienda la Constitución de Puerto Rico para todos los efectos. Promesa es una ley que opera paralela al gobierno de Puerto Rico y que para todos los efectos anula varias disposiciones de la Constitución de Puerto Rico en varias instancias. El conteo mío va por 13 o 14 disposiciones de la Constitución que de alguna manera en diferentes interpretaciones han quedado para todos los fines, como si se hubiese enmendado formalmente la Constitución de forma unilateral. ¿Cuáles son las disposiciones que a mi juicio se alteran? Las más importantes de ellas, por supuesto, están vinculadas todas, en mayor o menor grado, al proceso de aprobación presupuestaria y al proceso de emisión de deuda. Las disposiciones financieras, quizás las más, y esa tiene a su vez unas consecuencias indirectas. Por ejemplo, en la medida en que Promesa, más que Promesa, vamos a referirnos inicialmente a la Junta de Control Fiscal, permite al gobierno, a esa Junta, a decir cuáles leyes de Puerto Rico pueden aprobarse o no. Promesa, la ley en sí, la imposición, obviamente, porque Puerto Rico no tenía otra alternativa, de una junta que no era electa por el pueblo de Puerto Rico, impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, demostraba de una forma, ponía al descubierto esa relación desigual de Puerto Rico y los Estados Unidos. Yo creo que pocos analistas han analizado el tema del estatus correctamente de acuerdo a Promesa. Ciertamente no es el estado en que los autonomistas queremos estar, pero sí creemos que es autoimpuesto. O sea, fuimos nosotros, los gobiernos insulares, los gobiernos autónomos, los que fueron irresponsables.
En este momento no hay certeza de cuándo Puerto Rico recuperará su autonomía o incluso si la recuperará. La ley promesa establece que la Junta de Supervisión Fiscal se hará cuando se hayan aprobado 4 presupuestos balanceados consecutivos y el gobierno haya recuperado el acceso a los mercados. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido aún. What Promesa did was give Puerto Rico the opportunity to make the structural changes necessary. And now the island has to use that opportunity to do those things. That breathing room was created. Now is the test of whether or not the government's going to use that opportunity to make the changes that we all know are needed. En primer lugar, yo no veo en el gobierno de Puerto Rico actitud de cambio para que no se cometan los mismos errores que nos llevaron a la quiebra. No, yo no conozco ningún país que se haya desarrollado exclusivamente en función de exenciones contributivas y de dependencia del exterior. Ninguno. Todo lo contrario, los que han dependido mucho de eso demuestran debilidad. Eso es lo que el país debería de darse cuenta, que el problema no es si podemos estar o no cercanos a Estados Unidos, porque por razones geográficas e históricas siempre vamos a estar relacionados. Es cómo son los términos de esa relación. Y Promesa ha debido llevarnos a acuerdo que no puede ser bajo una relación territorial colonial. Yo pienso que el país debería darse cuenta que las fuerzas están en lo que nos está demostrando la fuerza de la cultura, que las fuerzas están en el país, en nosotros mismos, y que hay que confiar y que se pueden hacer muchas cosas, vinculado incluso a Estados Unidos, sin que sea a través de una relación colonial.